Es jueves. Es jueves. El doctor Calderón, Moisés Calderón, ¿cómo estás? Bien, buenos días. ¿Cómo están todos? Doctor, ¿cómo estamos? Aquí estamos. Para hablar de las vacunas. Yo no sabía que hay una cartilla de vacunación para adultos. Así es. Ahí está, doctor, ya puede empezar. Nos puede pegar ya de una vez a todos. todos. Decíamos que hasta los perros se vacunan y nosotros nada. ¿Por Así qué, es. doctor? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que acuérdense que éramos un país de jóvenes, pero de 30 años para acá la pirámide poblacional se ha hecho paralela. Era antes así. Habían muchos niños y muy pocos adultos mayores y nos hemos ido emparejando y en pocos años vamos a estar así. Y conforme vamos envejeciendo, pues los programas de atención al adulto y el adulto mayor van cambiando, entonces no existía motivo para que hace 20, 30 años, cuando éramos jóvenes, pensáramos que nos teníamos que vacunar de adultos. Sin embargo, siguiendo las normas internacionales y las políticas sanitarias de países que tienen poblaciones más viejas, pues se dieron cuenta que teníamos que empezar a cuidar a nuestros adultos y adultos mayores. Sí. Entonces se generaron esquemas de vacunación muy establecidos y muy formales de vacunación para el adulto. ¿Cómo qué vacunas son las que los adultos nos debiéramos poner? Hepatitis B. ¿Sí? Han habido rebrotes de sarampión. Sí, entonces hay gente que después de cierta edad se tiene que volver a vacunar de sarampión. Por ejemplo, aquí tenemos algunos datos. La gente de 27 a 49 años de edad se tiene que vacunar sin hablar del COVID y de la influenza, de la hepatitis B, sarampión, paperas y rubiola, la triple, que es tétanos, difteria y tosferina. ¿Cada cuánto se tiene que vacunar una persona? Entre los 27 y los 49 una vez. Una vez. Es como un booster, ¿no? También hay que mencionar, papiloma, ¿no? El papiloma es más adelante, pero generalmente tiene que hacerse en niños. Con el avance de estos deportes extremos y que todo el mundo en fin de semana se va a Cuernavaca, a Valle y a muchos lugares y hacen deportes extremos, se les olvida el tétanos, es muy importante. Tenemos contactos con fierros oxidados, con tierra, con lodo, entonces mucha gente, su última vacuna de tétanos fue hace 40 años. Fue fácil. Después tenemos las recomendaciones para los pacientes de 50 a 64, es el herpes zóster, que se ponen 2 dosis y un refuerzo de hepatitis B. Y para los pacientes mayores de 65 años se pone la vacuna de neumococo, además de las que yo mencioné, que son difteria, tosferina y tétanos, influenza y el COVID. Y todas estas de sarampión y eso. O sea, si alguien que nos está viendo que tiene ya 65 años y no se ha vacunado nunca, ¿se tendría que poner todos estos? Así es, no todas de un golpe. ¿Qué efectos tienen secundarios las vacunas? Puede dolernos un poquito el sitio de vacunación, podemos tener un poco de febrícula, en algunos casos fiebre, la misma reacción que nos daba de niños. Ok, pero no pasa nada. Nada. Ok. Si alguien no sabe qué vacunas tiene, ¿qué tiene que hacer? Ponérselas todas. Teóricamente, pues tiene que ir con su médico familiar y el médico familiar le va a dar una cartilla de atención médica del adulto, así como está la cartilla de atención del niño, hay una cartilla de adulto que dice que tenemos que ir al dentista, las mujeres al ginecólogo, y hay un apartado que habla de vacunas. Y ahí es donde se palomean y se ponen las fechas. Si Esa no, es la cartilla. Esa es la cartilla de vacunación del adulto. O sea, si hay tan mala memoria que como nosotros nos faltan dedos para ver cuántos años hace que nos hicimos nuestra última vacuna, hay que ir. Así es. Y si tenemos buena memoria, ¿cuánto tiempo tendría que haber pasado de nuestra última vacuna? ¿O solo es en esos lapsos de tiempo? Teóricamente tenemos que ir al médico 1 o 2 veces al año y entonces si llevamos nuestra cartilla, el médico va a indicar, pues te toca el refuerzo de la vacuna de tal cosa o de la otra. Si no, en cualquier centro de salud hay unidades de medicina preventiva o en cualquier hospital. O sea, no le jueguen, vayan con el médico y que el médico le diga. Será el caso de muchos que no tenemos ninguna de esas vacunas. Entonces, ¿podemos empezar por una al mes, digamos? ¿O una cada 15 días? Podría ser. ¿Sí? Sí. O sea, sí es importante lo que está diciendo el doctor, que creo que es ir al doctor y decir, a ver, ¿no? Ya me quiero vacunar, no me he vacunado desde que era chiquita,
te dan la cartilla y la vas llenando. Y ya que el doctor te va diciendo, vienes el mes que entra y te pones la que sigue, vienes, o te pongo 2 de una vez, o ya cada quien Así sabrá, es. ¿no? Sí. Además, hay otras vacunas, por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla, que se usa si uno va a viajar a ciertos países del mundo. Ok. Sí, también en esas unidades de medicina preventiva uno puede llegar y decir, pues yo no me he vacunado desde niño. Y entonces ellos les pueden hacer un plan de vacunación donde uno puede regresar conforme lo vayan citando para que lo vayan vacunando. Para el dengue también, ¿no? Así es. Bueno, lo único que decía es que qué importante es que si no teníamos ni idea de eso, hoy vayamos, ¿qué pasa si no nos vacunamos? Nada, pero te arriesgas a que tengas... Vamos a hablar, por ejemplo, ahorita hubo no moda, pero se corrió la voz de que era importante vacunarse contra el herpes zóster. Es el mismo virus de la varicela. Es un problema de salud que puede ser muy doloroso, pero muy, muy doloroso cuando sobre todo afecta en el cinturón, áreas sobre las costillas. La gente no puede inclusive ponerse ropa y son tratamientos costosos, largos. Y si en la cara afecta el ojo, podemos tener serios problemas de visión como consecuencia de lo mismo. Entonces, ¿para qué arriesgarnos? Si podemos... O sea, Así de es. andar en la calle se te puede pegar. Pues. Y no digamos las complicaciones de la hepatitis. La hepatitis B y la C son problemas serios de salud. La hepatitis A es más benigna, pero la hepatitis B y la hepatitis C pueden acabar en problemas hepáticos muy serios que nos pueden incluso costar la vida en muchos años. Entonces, está demostrado en los últimos 100 años que cambió la historia del mundo gracias a las vacunas. Alguien que tiene comorbilidades. Son los que más se tienen que vacunar. Ese es mi problema. O sea, ¿no hay Alguien ninguna que tiene restricción? un sistema inmune. El paciente diabético, el paciente que tuvo cáncer, Ok. sí, el paciente desnutrido. Con mayor razón se tienen que vacunar. Así es. Entonces no hay ninguna restricción, no hay ninguna cosa que haya dicho, me dio una enfermedad y por eso no me puedo vacunar. En algunos casos puede ser que sí, en otros no, pero el médico indicará cuál. Doctor, tenemos aquí una pregunta del público que dice, en lo personal llevo 3 años esperando vacunas del tétanos y no las hay en ningún centro médico, ni IMSS, ni ninguno. Que si sabe dónde puede conseguirlas. No, pero me lo dejan de tarea y les... Ok, sí, perfecto. o sea, yo creo que hay que buscar en el INDRE probablemente o en alguna unidad de medicina preventiva de la Secretaría de Salud. O los médicos, sí, cualquier infectólogo. En la medicina privada será más fácil encontrarla. Los pediatras, sí, y los infectólogos. ¿Es la misma vacuna para niños que para adultos? Sí. Es la misma, igualita. Así es. Ok. Bueno, pues Yo tengo una duda. Se puso muy de moda, bueno, se escuchó mucho durante la pandemia los antivacunas. Desde el punto de vista científico, ¿qué mensaje le daría a todas estas personas que no creen en las vacunas? Bueno, es un punto muy álgido y muy delicado a la vez. Una epidemia descuidada, pues ya sabemos en lo que puede acabar. ¿Sí? Sabemos. Entonces, hay algunas legislaciones de algunos países del mundo donde, por ejemplo, si alguien no quiere vacunar a sus hijos, la corte les quita la patria potestad y los vacuna, y si quiere se los regresa, y si no quiere se hace cargo de ellos. Es que imagínense un brote de polio, que de repente hay por ahí, porque también las enfermedades aparecen, se genera la vacuna, se vacuna a toda la población y después de muchas décadas se declara que ya no existe esa enfermedad y muchas veces se deja de vacunar y años después vuelve a aparecer la enfermedad. Entonces hay que volver a vacunar. Sí, pasó con el sarampión también. Y el sarampión en adultos es terrible. Genera neumonías que pueden acabar muy mal. Así que bueno, pues, o sea, no es juego, pues. No, es una cosa así seria. Doc, por aquí también me están preguntando que si sabemos cuándo empieza la campaña de vacunación de COVID. De COVID. No sé. Existe la vacuna Abdalá, está disponible en los centros de salud de la Secretaría de Salud locales y federales. O sea, hay que ir a pedirla. Y generalmente entre octubre y noviembre se inicia con la vacuna de influenza estacional, la vacuna anual de influenza estacional. Ok.
Perfecto. Entonces, Muchas bueno, gracias. pues a vacunarse. Así es. A vacunarse. Más vale. Doctor, gracias. Y Hombre, nos muchas mandan El gracias. próximo jueves. Cartilla de Doctor vacunación. Moisés Calderón. ¿Cuál es su correo, doctor? Quien nos mande El su correo del cartilla, doctor yo le doy un regalo.